yo soy modista y emprendedora y en este canal te voy a estar compartiendo todos los tutoriales y los paso a paso de cómo realizo mis prendas. Así que si te interesa el tema, te invito a que te suscribas a mi canal y dejes activada la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo nuevo video. También podés compartir mi contenido para que esta comunidad siga creciendo. Así que nos vemos por acá. Bueno, vamos a empezar trazando un rectángulo. Yo voy a trabajar del borde del papel hacia acá el ancho del rectángulo y de acá hacia abajo el largo del rectángulo. Vamos a trazar una línea, preferentemente tiene que ser en escuadra, para marcar desde esta línea hacia abajo el largo del rectángulo. El ancho del rectángulo va a ser la medida de su contorno de cadera menos el 25, 20 o hasta 30% que es lo que estira la tela que ustedes tienen. ¿Cómo saber cuánto estira mi tela? Yo voy a trabajar con una licra, entonces lo que voy a hacer es, colocamos el centímetro, agarramos un trocito de tela, a lo ancho, ¿sí? Voy a colocar el dedo en el 1 y mi otro dedo en el número 10 del centímetro. Y ahí lo voy a estirar para ver cuánto es lo que estira mi tela. En este caso llega hasta un 13, pero se deforma un poco la tela, así que yo voy a tener en cuenta un 25%, que sería un 12,5 más o menos. Entonces yo sé que mi tela estira entre un 20 y un 25%. Como voy a trabajar con ropa deportiva y la ropa deportiva es al cuerpo, lo que le voy a restar a mi contorno de cadera va a ser un 25%. Y a esa medida la van a dividir por 4. Esa medida que tienen ahora va a ser el ancho de su rectángulo. En mi caso son 18 centímetros. Y hacia abajo lo voy a hacer de largo de 38 centímetros. La primera línea que voy a trazar va a ser la de altura de cadera, que es a los 20 centímetros. Esto es la distancia que hay entre mi cintura y mi cadera, es una medida universal. Luego voy a marcar la medida de altura de tiro y le voy a restar un 5%. En mi caso la altura de tiro me da 25 centímetros. Para tomar la medida de altura de tiro se sientan en una silla y miden con el centímetro recto desde su cintura hasta la silla. Bien, entonces tenemos, acá estaría mi cintura, esto sería mi cadera y esto sería el tiro. Lo que voy a hacer, mi calza en la parte delantera no va a tener recortes, ¿sí? Lo voy a cortar con la tela doblada justamente acá donde marco las cruces. Entonces lo que voy a hacer va a ser entrar 3,5 centímetros Para la pretina voy a bajar 5 centímetros. La medida del largo del rectángulo yo la tomé desde mi cintura a la altura del ombligo, donde quiero que me quede la calza, y de ahí hacia abajo tomé la medida del largo deseado. Entonces, como esa medida ya incluye la pretina, no voy a agregarle a esto una pretina, que es la cintura de mi calza, sino dentro del mismo rectángulo trazo la medida del ancho de la pretina, que esto es a gusto, 5 centímetros para mí está bien. Este va a ser el centro de mi molde, entonces en el lateral lo que voy a hacer para la pretina es achicarla un poquito. Voy a entrar de acá hacia acá 2 centímetros y en la línea de abajo 1 centímetro y unimos esos dos puntos.
Entonces acá también la pretina se va a cortar con la tela doblada y en la parte superior también la tela doblada. Bueno, ya tendríamos el delantero de nuestra calza. Voy a trazar ahora el molde trasero. Vuelvo a trazar el mismo ancho de rectángulo. Y voy a marcar el largo de 38. Marco también las líneas de altura de cadera y de altura de tiro, 20 centímetros y 25 centímetros. Voy a medir el recorrido de la curvita esta, porque la medida de esta curva me tiene que coincidir con el tiro de atrás, porque para coser nos tiene que quedar de la misma medida. Entonces con el centímetro de esta forma, así con el centímetro parado, mido esa curvita. En este caso me da 15 centímetros. Y ahora hay que hacer un cálculo. Voy a tomar la medida del contorno de mi cadera, la medida del ancho del rectángulo sería, o sea, la cuarta parte de mi cadera, que era 18 centímetros, y le voy a calcular el 15% a esa medida. En mi caso, el 15% de 18 me da 2,7. Si yo esa medida la multiplico por 4, tengo un resultado de 10,8. 10,8 sería el tiro de atrás, que va a ser todo el recorrido de la cola de la parte de atrás. Pero ¿qué pasa? Yo le voy a agregar una tira acá de 3 centímetros y medio. Entonces a la medida de 10,8 le vamos a restar 3 centímetros y medio. Esa medida me da 7,3. 7,3 es lo que yo voy a salir de la línea del tiro del rectángulo. Marco esa medida y ahora lo que tengo que hacer, bueno, hay que trasladar la medida de la curva esta a la parte de atrás de la calza. Entonces lo que van a hacer es medir, en mi caso mide 15 centímetros, y voy a trazar una línea direccionando la regla hasta la medida que salí del tiro de atrás. Entonces trazo los 15 centímetros y en forma curva termino de dibujar el tiro de la calza. En la parte de la cintura lo que voy a hacer es repetir el mismo procedimiento que hice con el delantero. Voy a entrar 2 centímetros y 1 centímetro. También respetando los 5 centímetros desde la línea de cintura hacia abajo. Y para que siente mejor en la parte del tiro de atrás, lo que voy a hacer es bajar 3 centímetros desde la línea de la pretina y voy a dibujar como una curvita. Y en la parte de arriba voy a subir 1,5 centímetros conectando con la línea del lateral. Entonces ya tendríamos dibujado el delantero y la espalda de nuestra calza. Voy a hacer ahora una pequeña modificación para hacerle un recorte y para poder poner el celular cuando vamos a correr o cuando vamos a entrenar, que va a quedar muy lindo también. Algo que me falta acá es cortar la tira de la entrepierna, que va a ser simplemente una tirita que va a medir este recorrido por 3 centímetros y medio de ancho. Entonces va a ser este recorrido, que en mi caso son 15 centímetros por 2, es decir, el rectángulo va a medir 30 centímetros de largo por 3 centímetros y medio de ancho, que es la medida que entré desde acá hasta acá. Bueno, acá ya tengo recortado el bolsillo, que lo hice de 12 centímetros de ancho por 22 de largo, y en una esquina bajé
3 centímetros. Entonces lo que voy a hacer ahora es unir molde delantero con espalda y voy a hacer un recorte del mismo ancho del bolsillo. Entonces lo voy a colocar ahí y voy a marcar el ancho del bolsillo. Entonces todo hasta arriba va a ser el recorte. Entonces me van a quedar 3 piezas: espalda o la parte trasera, que acá va a llevar una costura, la parte del medio, o sea la parte lateral, que es la unión de delantero con espalda, que es donde voy a colocar el bolsillo, y la parte del delantero, que recuerden que en esta parte de acá va la tela doblada, ¿sí? No lleva ningún tipo de costura. Entonces voy a pasar a recortar las piezas de tela y ahí les muestro cómo unimos. Bueno, bien, les quiero mostrar que ya tengo cortadas las piezas. Este que se corta por 2, que es la parte de atrás. Este es el delantero, recuerden que acá va la tela doblada. Los 2 bolsillitos. Esta es la tirada de la entrepierna, la pretina de adelante, la pretina de atrás, que acá está la telita doblada. Y esto que sería el recorte lateral, que es, o sea, este iría ubicado acá junto con el bolsillo. Voy a empezar a unir todas las piezas de tela y ahí les voy a mostrar cómo va quedando. Bueno, les voy mostrando entonces. Ya cosí el ruedito del bolsillo. Este es el rectángulo que va a la mitad en el lateral de la calza. Esta es la parte de atrás, que ya está cosido el tiro. Y la parte de adelante, donde ya le cosí la tirita del rectángulo, que se acuerdan que era de 3,5 por 30 centímetros, que es toda la curva. Entonces ahora voy a ubicar el bolsillo en el lateral del rectángulo y voy a unir por acá y por acá. Y después voy a hacer lo mismo del otro lado. Y una vez que tengo cosido ya ambos laterales, voy a coser, este sería el otro que va acá. Y luego colocaría la pretina, que yo ya las uní por los costados. Después esto se dobla así y se coloca todo en lo que sería el contorno de la cintura. Una vez que colocada la pretina, lo que restaría es unir entrepierna y hacer el ruedito para finalizar.